Aplausos del árbitro. El terrible Veneno. Bueno, y ahora, señores, Jack Veneno y Corporal. Jack Veneno y Corporal. Se está quitando la corbata Corporal. Ahí empuja Corporal Jack Veneno. Vamos a ver el doblete. Ahí va encima Jack Veneno Corporal. Fuerte, se levanta. El tope, el brazo, señores, lo lanza donde su profesor. Tope, se lanza en el aire. Veneno se libra. El tope especial para ti, Avenger, el luchador que mató a Rifler. Señores, para que acabe con Jack. Fuerte, se levanta. El tope, el brazo, señores. ¿De dónde es ese saludo? ¿Dónde? Restauración y Lobo de Cabrera. Yo aquí me mandaron esto de Restauración Lobo de Cabrera. Un saludo a todos por allá. A todos los fanáticos. Muy bien. Jack Veneno, nacido como Rafael Antonio Sánchez, nació en San José de Ocoa el 2 de mayo de 1942. Fue un luchador profesional dominicano. En su infancia, realizó sus estudios académicos en Santo Domingo, hasta el grado de la educación intermedia. Luego se dedicó al deporte, practicando béisbol, voleibol y baloncesto. Ya adulto hizo el bachillerato, pensando hacer una carrera, pero el tiempo no le alcanzó. Cuando tenía 14 años, veía las películas de El Santo, El Enmascarado de Plata, y eso le motivó a ser luchador. Cuando tenía 16 años, en República Dominicana se practicaba la lucha libre. Había un promotor que también era un comerciante llamado José Abrea Peña, quien fue dueño de varias emisoras de radio comercial y traía luchadores de México para entonces. Aparte de las películas, Jack se iba a ver las luchas, y un día, cuando tenía alrededor de 16 años, ingresó como amateur a practicar lucha libre. Ahí fue donde se hizo profesional a finales de los años 60. A su madre no le gustaba, sufría mucho. Jack llegó en una ocasión hasta a ponerse máscaras para que ella no lo supiera, pero su madre al fin y al cabo lo descubrió y después se dio cuenta de que era imposible que abandonara la lucha. Esa era su pasión. Pudo llegar al profesionalismo y entonces después salió fuera del país. Ha luchado en el Madison Square Garden de New York, en Los Ángeles. También luchó en México, donde hizo pareja con el famoso luchador mexicano El Santo, y también con Blue Demon. También fue invitado a inaugurar el Safari Park de Puerto Rico para hacer una exhibición de lucha técnica. Se hizo llamar el campeón de la bolita del mundo y es considerado el luchador profesional más famoso y uno de los dominicanos más conocidos. Fue campeón mundial peso pesado en una ocasión. 6 veces campeón mundial semicompleto. Fue en una ocasión junto al luchador puertorriqueño José Rivera, campeón en parejas de Norteamérica, en la World Wrestling Council de Puerto Rico. Jack Veneno junto al luchador Relámpago Hernández, su rival, llevaron a la lucha libre en el país a niveles nunca jamás alcanzados, convirtiendo a la República Dominicana en una plaza importante a nivel mundial en materia de lucha libre profesional durante las décadas de los años 70, 80 y principios de los 90 del siglo XX. Después de su retiro de la lucha libre, Jack Veneno estuvo como encargado de deportes del Instituto de Estabilización de Precios, INESPRE. En 2006, decide postularse para las elecciones congresionales y municipales como síndico, alcalde del Gran Santo Domingo de Guzmán, consiguiendo un respaldo escaso por los electores. En 2007 ostentó el cargo de subsecretario de Deportes, nombrado mediante decreto por el presidente Leonel Fernández en agosto de 2007. En julio de 2007, el luchador dominicano radicó en México, Rafi Soto, organizó un evento luchístico en el país llamado Lucha Manía número 1, en el cual se le hizo un reconocimiento a Jack Veneno
Dicho evento contó con la participación de varios luchadores mexicanos y dominicanos. También participó su antiguo rival en el ring, Relámpago Hernández. En noviembre del mismo año, fue reconocido en los Premios Latinos 2007, celebrado en la ciudad de Nueva York, por su trayectoria en el deporte. El 13 de abril del 2019 fue desvelada una estatua en honor a Jack Veneno en el Parque Eugenio María de Hostos. Según la resolución 36 del 21 de septiembre del 2018, emitida por el Consejo de Regidores de la Alcaldía del Distrito Nacional, la estatua mide 9 pies de altura, fue elaborada en fibra de vidrio, reforzada con patina de color bronce, colocada en una base de coralina en forma de pirámides truncadas de 2.0 metros de altura, con una tarja verde en el mármol con los datos biográficos de Jack Veneno. Lamentablemente, Veneno sufría de cáncer de páncreas, el cual hizo metástasis a sus pulmones, falleciendo el 6 de abril del 2021. Tenía 78 años de edad. Siempre serás recordado, Jack Veneno, campeón de la bolita del mundo. ¡Viva este país! ¡Viva la República Dominicana! ¡Dios bendice